que debemos tomar en cuenta. La palabra de Dios nos lo menciona y tenemos que evaluar cómo está nuestro crecimiento. Y si en alguna manera o en algún área el crecimiento está deficiente, es una advertencia de parte de Dios para que la podamos fortalecer. Váyase conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. La palabra, ponemos en pie para reverencia a la palabra. Hasta los Efesios capítulo 4, versículo 13. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites estar reunidos en tu casa. Suplicamos, Señor, nos hables por medio de tu palabra y nos instruya, Señor, de manera que podamos cada uno de nosotros hacer conciencia de ese crecimiento espiritual que deberíamos de tener y de igual manera fortalecer las áreas deficientes. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nos menciona acá el pasaje que acabamos de leer, que el propósito de Dios es que cada uno de nosotros, los que somos llamados hijos de Dios, nos metamos a un proceso. El cristiano no ha sido llamado para estar, ¿verdad? Valga la redundancia, estático. No somos llamados para quedarnos en una sola fase o en una sola, o no tener algún movimiento. Dios espera que usted y yo crezcamos, que nosotros nos desarrollemos como cristianos. Él espera que usted y yo en algún momento demos frutos. ¿Cuántos hemos escuchado que necesitamos dar frutos? Bueno, allá Gálatas 5:22 nos invita a poder, ¿verdad?, dar o vivir bajo el fruto del Espíritu Santo, y nos menciona o nos enlista. Pero para poder dar frutos, si lo aplicamos a un árbol, el árbol tiene un proceso. Y ese proceso es desde el momento en que la semilla es plantada, esa semilla tiene que germinar, esa planta tiene que crecer, y en algún momento esa planta que ha crecido debe dar frutos. Y de igual manera el cristiano tiene que someterse o vivir en ese proceso saludable de crecimiento. Sí, yo lo mencionaba al pastor en los anuncios. A todas las que somos mamás, ¿verdad? La primera indicación es poder llevar a nuestros hijos a control del niño sano. ¿Y qué hacen en el control del niño sano? Evalúan estatura, peso, color, les revisan los dientes, todo, de manera que el crecimiento sea integral, de manera que ese niño pueda, en base a los criterios médicos, ¿verdad? El médico sabe si el niño está saludable o no, y hay parámetros establecidos. Hace como un mes aproximadamente, llevé a Gabriel a control oftalmológico, nada que ver con control de niño sano, control oftalmológico por las cirugías que ha tenido. Y me dice la doctora: Caro, yo veo al niño bajo de peso, pero yo no soy pediatra. Así que pues estamos en un lugar donde hay diversidad de especialidades, y le llama al pediatra, a su amigo, y le dice: mira, ¿puede verme un niño? Y me manda con el pediatra, y me voy con el pediatra, y el pediatra empieza a hacer esas evaluaciones: peso, tamaño, color, ¿verdad? Todo. Empezó a evaluarle, revisó los dientes, empezó. Y me dice: pues no lo veo bajo. La doctora, la oftalmóloga, lo veía flaquito, pero el doctor, en base a los parámetros que él ya tiene establecidos y las curvas, famosas curvas, me dice: está dentro de lo normal, al rasmes, pero dentro de lo normal. Y
empieza a entablar conversación con el niño, todo pediatra tiene esa cualidad, esa característica, y entonces le dice al niño, si es que mi papi es flaco. Y entonces dice, ok. Y me dice, ¿el papá del niño es delgado? Sí, es delgado y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Ok, entonces el niño va a tener rasgos del padre. Por eso el niño es delgado, el niño no va a ser gordito. Y luego me dice, y con la estatura, es tu hijo, me dice, sí. Entonces me da, ahí el detalle, ¿verdad? Porque no podemos esperar mucho, no podemos esperar que crezca mucho el niño. Entonces, ¿qué significa esto? Que dentro del control del niño sano también se relaciona, ¿verdad? La influencia genética que haya. Ahora bien, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos una influencia. Somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, las características que deben imperar en nosotros son las de nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios es un Dios justo, santo, grande, y Él ha puesto muchas de sus cualidades en nosotros. La sangre de su Hijo Jesucristo fue derramada para lavar nuestros pecados. Entonces, eso es lo que usted y yo debemos reflejar. Si el pobre Gabriel Ari, ¿verdad? No va a ser muy alto porque la mamá no es alta. Pero usted y yo somos hijos de un gran rey. Y eso es lo que tenemos que reflejar. Ahora, vamos a ver, ¿verdad? Algunos criterios que debemos tomar en cuenta con respecto a nuestro crecimiento espiritual. Y cada uno de nosotros tiene una cantidad específica de años de haber recibido a Cristo Jesús. Yo tengo 21 años, pero yo hago cuenta, tengo 21 años de haber recibido a Cristo y yo considero que debería de haber crecido más de lo que he crecido. Es una evaluación propia. Usted puede ser que tenga 3 años, 5 años, 14 años, 22 años, 30 años, y cada uno de nosotros va a evaluar su propio crecimiento, no el de su vecino, no el de su pareja, no el de sus hijos. Personalmente vamos a evaluar nuestro crecimiento espiritual. Amén, iglesia. Vaya conmigo. Lo primero que tenemos que considerar es que para poder tener un crecimiento espiritual, debemos haber nacido del Espíritu. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No podemos usted y yo tener un crecimiento espiritual si antes no tenemos una vida espiritual. ¿Y cómo obtenemos una vida en el Espíritu? Por medio de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso marca un nuevo nacimiento en nosotros. Eso hace que tengamos ahora una identidad nueva y seamos llamados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de nuestro Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es nacer en Cristo. Y nosotros podríamos decir, no, pero es que mi papá es cristiano, mi papá predica, mi mamá predica, o no, mi familia es cristiana, si ahí en la casa no faltan Biblias, ahí en la casa siempre tenemos la radio bautista, siempre tenemos un canal cristiano, ahí en la casa no hay música secular, pero no se trata de lo que hay a nuestro alrededor. El nuevo nacimiento es una acción interna, personal. Usted no va a ser salvo porque su familia es salvo, porque esto no es por voluntad de carne ni de sangre. Yo no puedo
decir que porque yo soy, ¿verdad? O porque yo soy servidora, ¿verdad? Mis hijos automáticamente no, ellos tienen que tener su propio encuentro personal con Cristo. Porque yo puedo tener el deseo y la voluntad de que mis hijos sean salvos, porque los amo y quiero lo mejor para ellos. Quiero que tengan también una eternidad junto al Señor. Pero no es mi voluntad. Ellos van a nacer de nuevo conforme a la voluntad de Dios Padre. ¿Y cuál es la voluntad? La voluntad del Señor no es que se condenen, dice la palabra, sino que todos sean salvos. Entonces tenemos que tener claro que el nuevo nacimiento no depende de aspectos externos. Y no podemos confiar, ¿verdad?, en que porque nosotros, incluso, amado hermano, dígame bien lo que voy a decir, no puedo decir que porque yo vengo a una iglesia yo soy salvo. Cada uno de nosotros sabe si el día que hizo la oración de fe la hizo de forma genuina o la hizo para que ya su mamá no le siguiera insistiendo. La hizo solamente para que, porque lo que pasa es que como voy todos los domingos y todos los domingos me hacen el llamado, hoy voy a orar con ellos. Hicimos una oración de fe sin conciencia, hicimos una oración de fe sin un verdadero arrepentimiento, sin reconocer realmente que necesitamos la salvación de Cristo, sin reconocer realmente que estábamos destinados al fuego eterno y que merecíamos la muerte por nuestro pecado. Y tener la conciencia que al recibir a Cristo en nuestro corazón estamos teniendo la oportunidad de nacer de nuevo. Pero hay muchas oraciones, ¿verdad? Muchas confesiones de fe que han sido circunstanciales, que han sido impulsadas por, como le decía, por la presión de que aquí está mi mamá, para que se sienta bien mi papá, para que ya no me sigan diciendo en la casa, ¿verdad? Que yo, para que me acepte el grupo familiar, porque en la casa todos son evangélicos, entonces yo, ¿verdad? También. No, cada uno de nosotros evalúe si cuando recibió a Cristo lo hizo con la plena conciencia que estaba abriéndole las puertas de su corazón a su Salvador. No se cambió de religión, no aceptó un nuevo formato de fe. Usted le abrió las puertas de su corazón a aquel que dio su vida por usted en una cruz, permitiéndole redimir de sus pecados. Entonces tenemos que tener esa conciencia. Lo primero es que necesitamos nacer. Segundo aspecto, para saber que somos cristianos sanos, tenemos que vivir bajo las obras del Espíritu Santo en nosotros. Este es un obrar del Espíritu Santo. Usted y yo no vamos a crecer espiritualmente bajo criterio humano, bajo normas o doctrinas humanas, bajo reglamentos estipulados por el hombre. No vamos a crecer espiritualmente de acuerdo a lo que mi familia espera. Mire, a veces cuando cuando hay un nuevo convertido dentro de la familia, se da un problema, y es que está el nuevo convertido y todo el grupo familiar que ya tienen tal vez algunos meses adelante, unos añitos más de ser cristianos, y empieza la presión, ¿verdad? Y recibiste a Cristo y te acabas de bautizar y empieza la presión. ¿Por qué? Porque queremos que la gente crezca a nuestro ritmo y cada uno tiene su propio ritmo de crecimiento. Cada uno de nosotros tiene su propio modo. Mire, no todos los niños son iguales en su crecimiento, en su desarrollo. Todos tienen características diferentes. ¿Sí? Yo le mencioné, Carlos Roberto cuando nació era un niñote enorme, midió 50 centímetros y pesó casi 9 libras, yo no sé cómo hice, pero era grandote. Gabriel no, Gabriel era chiquitito. Entonces, hijos del mismo padre, misma madre, pero con características diferentes. Todos los que estamos acá somos hijos de Dios, amén. Pero todos tenemos características diferentes. El hecho de que de pronto haya un niño más gordito, ¿verdad? O más grandecito, porque siempre estamos comparando. Y ese es el problema, ¿verdad? En mi caso, me comparan a Carlos Roberto, que es grande y fornido,
con los otros dos que son flaquitos. Entonces, considera la gente que los dos flaquitos no son sanos, pero lo son. Simplemente tienen características distintas, pero lo comparan con un niño más grande, más gordito, con otras características. A los cristianos nos pasa igual. De pronto, ¿verdad? Nosotros vemos un cristiano maduro, un cristiano amoroso, un cristiano lleno del fuego y del gozo y del amor por Cristo, y entonces empezamos a comparar con ese cristiano otro, mira, debería de ser como el hermano, mira, debería de ser como la hermana, la presión sobre nuestros hijos, mira, y vos, ¿por qué no podés ser como la hija de fulanita? ¿Por qué no podés ser como el hijo de fulanito? Mira, ¿por qué no te portás como el hermanito fulanito? Y no podemos estar comparando porque cada uno tiene su propio proceso. Váyase conmigo a Efesios, capítulo 5, versículos del 5 en adelante. El cristiano sano vive bajo las obras del Espíritu. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vea el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ve el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Entonces, ¿qué es lo que se espera de un cristiano saludable? Que sus obras den testimonio de ese nuevo nacimiento en él. Definitivamente no vamos a ser perfectos. Definitivamente tenemos luchas. Todos estamos, ¿verdad? O cada uno de nosotros tiene debilidades distintas las unas de los otros. Y el Señor las conoce. Y por eso dice allá en Efesios 4:13, leímos que cada uno iba a llegar a la medida del varón perfecto. Pero ese es un proceso de parte del Señor. Él va perfeccionando su obra día con día. Pero eso no significa que en nuestro corazón no va a existir el deseo de, a través de nuestras obras, manifestar el agradecimiento a nuestro Dios por la nueva oportunidad de vida que nos dio. Eso no significa que usted y yo no vamos a tratar, ¿verdad?, de dominar esa naturaleza humana que hay en nosotros y presentarle al mundo una nueva naturaleza, la de los hijos de Dios. Porque usted y yo, como cristianos, no nos podemos dar el lujo de ir, por ejemplo, en un transporte colectivo y que nos pasen empujando y vamos nosotros a empezar a gritar y a insultar a quien nos pasó empujando. No podemos, porque usted y yo ya no vivimos conforme a la carne. A usted y a mí ya no nos maneja la ira. A usted y a mí ya no nos manejan las malas palabras. A usted y a mí nos debe dominar el Espíritu de Dios que hace una obra constantemente en nosotros. Ya no podemos tener ese mismo carácter impulsivo. Ya no podemos tener ese mismo temperamento grosero. Ya no podemos tener esas mismas acciones negativas en casa. Es más, nuestra forma de vestir debe manifestar que somos hijos de la luz. Y no por apariencia, porque no podemos nosotros
elementos externos, ¿verdad? Querer sorprender a Dios. Es que en nuestro corazón y los que realmente hemos nacido de nuevo, vamos a buscar la manera de agradar a nuestro Padre en todas las cosas. En todo. Si de pronto usted sabe que viene a la casa de Dios, tiene una cita con el Padre, tiene un encuentro con su Señor y Salvador, usted va a buscar la manera de venir lo más presentable posible a la casa de Dios. Las mujeres con decoro, ¿no? Las mujeres, no es pecado arreglarse, no es pecado verse bonita, pero sin perder el decoro, porque recuerde que usted y yo somos representantes de Dios, embajadores del Señor. No podemos como hijas de Dios, ¿verdad? Salir a la calle mal vestidas, salir a la calle de pronto provocando, porque tenemos que ser luz. Esa es una evidencia. Podemos decir, porque cuando hablamos de obras, nosotros nos vamos a veces a los casos más extremos y eso, hay que hacer obras. ¿Y a qué le llamamos nosotros a hacer obras? Ir a un parque y regalar comida. Sí, esa es una forma de hacer obras. Ir y hacer una obra altruista, a eso limitamos, eso es parte de hacer obras. Pero cuando aquí nos habla de obras, nos está hablando de nuestro diario vivir, de cómo nos comportamos, por ejemplo, en el lugar de trabajo, de cómo hablamos en nuestro centro de estudio. Porque acá en la iglesia podemos nosotros estar con la Biblia en mano, pero ¿qué nos escucha hablar nuestros vecinos? A veces como cristianos se nos olvida. Y permita, cada uno, como le digo, acá se va a evaluar. Y usted piense, ¿son mis obras guiadas por el Espíritu Santo? Porque si sus obras todavía no están siendo guiadas por el Espíritu Santo, es necesario fortalecer esa área. Y decirle al Señor, Señor, yo reconozco que me cuesta manejar mi vocabulario. Señor, yo reconozco delante de ti que me cuesta manejar el carácter. Señor, que yo necesito ser luz, que necesito dar testimonio a los demás. Y empezar a permitir, decir, Señor, yo este día, esta mañana, quiero que sea tu Espíritu Santo dirigiendo mis pasos. Porque el cristiano saludable y que va a crecer en el Señor, ya no camina conforme a su voluntad, sino conforme a la obra del Espíritu Santo en él. Otro aspecto. El cristiano saludable crece en el conocimiento experimental o experiencial, la experiencia propia de la gracia de Dios en él. ¿Qué quiere decir eso? Conocer. Y conocer implica de igual manera tener la conciencia suficiente de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Vaya a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crecer en el conocimiento de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Segunda de Pedro 3, 18. ¿Lo tiene? Dice la palabra. Quiero que por favor lea conmigo. Antes bien, ¿qué dice? Crecer. O sea, el Señor no espera que nos quedemos como el primer día que le recibimos. El Señor no espera, ¿verdad?, que seamos siempre bebés en la fe. Él espera un crecimiento de nuestra parte. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia. Le decía en el primer punto, hablando del nacimiento, esa conversión fue realmente con la conciencia de que usted y yo estábamos mal. Y en ese sentido debemos crecer, porque si partimos de que cuando recibimos a Cristo reconocimos
nuestros errores y le dijimos, Señor, ya no quiero ser más igual, quiero nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa empezar de cero. Significa dejar las viejas actitudes, dejar mi vieja naturaleza y tener el conocimiento en base a él de ahora cómo voy a vivir. Si antes fui mentiroso, si antes fui colérico, ¿verdad? Si antes tuve acciones que no te gustaban, si antes viví en tinieblas y ahora voy a vivir en la luz, quiero hacerlo en base al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no crecen porque quieren vivir bajo su propio criterio, de acuerdo a sus propias normas. No, yo una vez a la semana me congrego y así me basta. Y la palabra no dice eso. Dice, no dejando de congregar. Es más, yo conocí un cristiano, recibió a Cristo, ¿verdad? Y tenía sus actividades y era servidor y eso y lo otro, pero un día dijo, yo no necesito ir a la iglesia, dijo, para estar cerca de Dios. Si yo puedo leer la Biblia en mi casa, yo puedo orar en mi casa, si Dios no está en una iglesia, en la concepción. Pero ¿eso qué significa? Que este cristiano ya no creció. ¿Por qué? Porque quiso hacer las cosas a su manera. Cuando la palabra nos manda, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Qué sucedió con esta persona, con este cristiano? Ya lleva 2 matrimonios fracasados, pero fracasados en lo más crítico, crisis financiera, crisis de salud, una tras otra, tras otra, y sigue insistiendo que él no necesita estar en una iglesia para estar cerca de Dios. Pero sí visita, ¿verdad? Cada semana lugares donde puede compartir, entre comillas, con sus, entre comillas, amigos, bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque una vez él tomó la decisión de alejarse de la iglesia, no es, hermanos, que nosotros vamos, el punto, ¿verdad? De que, pues si Dios está en todo lugar, amén, pero es la iglesia, el lugar que Dios ha establecido para que usted y yo seamos formados e instruidos a través de la palabra. Es un oasis espiritual que el Señor ha puesto. Usted viene y posiblemente venga cansado, pero cuando empieza a alabar al Señor, cuando empieza a exaltarlo, cuando empieza a orar, cuando es usted instruido por medio de la palabra, usted no sale igual. Y es una experiencia que, aunque tal vez nuestra carne, ¿verdad?, se sienta cansada y diga, ay, otra vez a la iglesia, domingo, culto de 5 de la tarde, y muchos queríamos quedarnos dormidos. Y aunque el cuerpo se resista, pero nuestro espíritu crece y se fortalece cuando buscamos del Señor. Entonces, el cristiano sano crece conforme al conocimiento de la palabra de Dios, no conforme a lo que nosotros creamos correcto, no conforme a lo que nosotros decimos que va a hacer. Las cosas se hacen como nuestro Señor ha establecido. Otro aspecto, un cristiano saludable tiene una actitud de humildad. Vaya a Santiago capítulo 4, versículo 6. Carta de Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es una característica que el Señor valora. Dice que Él ve de lejos al altivo. Él no soporta la altivez, la soberbia, pero valora y enaltece al que es humilde de corazón. Un cristiano sano tiene humildad. Nuestro Señor Jesucristo, en sus últimas horas de vida, lo vimos hace un par de domingos, lavó los pies de sus discípulos. Dejó su capa
de rabí y se ciñó una toalla, poniéndose en calidad de siervo y lavando los pies de sus discípulos. Y él dice al final de esta acción realizada, ejemplo les he dado. En otras palabras, el Señor no enseñó pura teoría, ¿verdad? El Señor no tiró una tesis, un libro grueso. El Señor enseñó por medio de sus obras y sus acciones. Fueron el mejor ejemplo para cada uno de nosotros. Un cristiano saludable debe tener humildad. ¿Por qué es necesaria la humildad entre nosotros? Porque así vamos a poder llevarnos bien. Así va a ser más sencillo para nosotros aceptar la corrección, aceptar, ¿verdad?, las sugerencias, aceptar cuando alguien nos diga, mira hermano, mira hermana, yo creo que esto lo podría hacer mejor o lo podría hacer de esta y de esta manera. Pero si hay altivez en nuestro corazón, no recibimos jamás un comentario. No recibimos, ¿verdad? Bien, una crítica que posiblemente, una crítica constructiva que tiene la finalidad de ayudar en nuestro crecimiento. Entonces necesitamos ser humildes. Necesitamos ser humildes y compartir con todos por igual, sin hacer acepción de personas y reconocer que todos hemos sido lavados con la misma sangre. El Señor murió en la cruz por todos. Él no hizo distinción. La sangre derramada fue para cada uno de nosotros. Y todos los que estamos aquí valemos la sangre de Cristo. Otra muestra del crecimiento espiritual saludable es la transformación real. Una transformación genuina. Váyase a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Una transformación, hermanos, que no sea del diente al labio. Una transformación que sea verdadera. Romanos 12, 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo. El versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Creo que hace como un año, hablamos específicamente de esta palabra, transformaos, y viene o la traducción viene del griego metamorfosis. Y metamorfosis significa un cambio de forma. O sea, ya no podemos seguir siendo los mismos. Si usted de pronto, ¿verdad? Agarra un carro y lo pinta, ¿verdad? El carrito era negro y usted lo pintó de verde. Lo que hizo fue hacer una modificación, pero el carro sigue siendo el mismo. Una transformación implica dejar una forma original, despojarse de una forma original para tomar otra forma establecida. El caso famoso de la mariposa, que siendo una oruguita, ¿verdad? Viene y entra en ese proceso, en esa metamorfosis, y el resultado es que esa oruguita, larguita, se convierte en una hermosa mariposa. O sea, hubo un cambio total de forma. Pero no podemos nosotros tener cambios superficiales. O sea, nosotros no podemos echarnos barniz y decir que hemos sido transformados. ¿Y cómo yo puedo saber que mi cambio es real? Le voy a poner simplemente un ejemplo. Aquí venimos a la iglesia y saludamos, Dios le bendiga, cómo ha estado, el Señor esté,
y toda verdad, toda la jerga cristiana que manejamos, todo el vocabulario cristiano que manejamos. Y como está, hermano, bendecido en el Señor, y Dios es bueno, y empezamos todo el vocabulario que como cristianos tenemos. Pero si usted allá en su casa, con sus amigos, ¿verdad? Cambia ese vocabulario para utilizar palabras soez. Si usted sale de aquí y con la misma boca que usted ha dicho Dios le bendiga a su hermano, va e insulta a sus hijos, usted no ha sido transformado. Si con esta misma boca que Dios le ha dado para compartir su palabra, usted va a herir los sentimientos de su familia, usted no ha sido transformado. Usted lo que tiene es un barniz. Usted se ha echado color de cristiano, pero su corazón no ha sido transformado. Y nosotros no podemos darnos el lujo de tener barniz de cristianos. Nosotros tenemos que tener en nuestro interior la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo debe hacer fluir en nosotros obras dignas del Señor. Otro aspecto que debemos considerar en nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que tener una actitud de avance. Filipenses 3, 13 y 14 nos dice, hermanos, yo mismo, hablando Pablo, no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Hermanos, ¿quién era Pablo? El apóstol de los gentiles. Aquel instrumento en las manos de Dios por medio del cual se expandió el evangelio. Aquel fundador de iglesias, aquel conocedor de la palabra, aquel que tuvo un encuentro personal con Cristo y fue celoso y defendió la gracia, defendió la justificación por gracia, defendió el alcance universal del evangelio. Y él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. En otras palabras, yo no puedo quedarme aquí, yo necesito seguir avanzando en el Señor. Usted y yo necesitamos seguir avanzando en el Señor. No basta, hermanos, quedarnos los domingos sentados en una silla. No basta que ya estoy en el culto de discipulado. Usted siempre tiene que querer más y más y más del Señor. Porque el Señor tiene más para nosotros. Pero somos nosotros los que nos quedamos estancados en lo mismo. Estancado en el mismo servicio. Miren, cuando uno empieza a veces a estudiar y uno dice, ay, ya voy a terminar y ojalá me gradúe porque ya estoy cansado y resulta usted se gradúa y usted dice, yo quiero aprender más, yo quiero conocer más y se va y se especializa en otra área, se mete a una maestría, se mete a un posgrado. ¿Por qué? Porque quiere conocer. Así tiene que ser en nuestro sentido, en el Señor. Querer siempre conocer más de Él. El cristiano que cree que ya lo aprendió todo, deja de crecer. Porque el Señor siempre tiene cosas nuevas que enseñarnos. Y por último, un cristiano saludable tiene una actitud de servicio. Si usted es de los que dicen, no, yo no sirvo, yo eso de servir no. Yo llego a mi culto, escucho palabras, me vengo para mi casa, yo no me meto en problemas, usted no está creciendo espiritualmente. Porque el cristiano saludable siente el deseo de servir. Mateo 20, 27 y 28 dice. Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28. El que quiera ser el primero ante vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El verdadero cristiano
en su crecimiento saludable, siente el deseo genuino de servir a Dios. Y cuando siente el deseo genuino de servir a Dios, porque mire, hay muchos servidores, pero servidores que llegamos tal vez por una motivación equivocada. No, que yo quería ser más amigo del pastor, yo quería ser amigo del líder, yo quería tener influencia, yo quería tener posición, motivaciones equivocadas para servir. Pero el cristiano saludable, el que tiene la motivación correcta para servir, llega a su ministerio y nada ni nadie lo mueve. Aquel que llegó a servir con la motivación incorrecta, cualquier cosa lo alborota. Pero aquellos que hemos recibido un llamado de parte de Dios y estamos convencidos que nuestro servicio es para el Señor, nada ni nadie nos aparta de lo que Él nos ha dado para servir. Un cristiano saludable reconoce que tiene que llegar el momento en el que va a dar frutos. Y los frutos, yo le he dicho en otras ocasiones, el árbol de mango no da frutos para comérselos él, hermano. Ni los prueba. Yo creo que ni conoce el sabor del mango. El árbol del mango da fruto para que otros lo aprovechen. Si aquí hay un cristiano que de pronto está esperando que todo sea para él, no ha crecido. Porque los cristianos que crecen saben que en el crecimiento saludable del Señor en un momento vamos a dar frutos, pero que esos frutos no son para nosotros mismos, son para bendición de los que están afuera. 7 criterios para evaluar nuestro crecimiento espiritual saludable. Espero que cada uno de nosotros se haga un autoanálisis, un autoexamen, y pidamos al Espíritu Santo que las áreas que tenemos que fortalecer, sea Él fortaleciéndolas en nosotros, pero que de igual manera nos dé la madurez necesaria para reconocer las áreas en que estamos fallando y poder fortalecerlas y crecer en Él. Que Dios bendiga su palabra.